Bueno, muchachos, entonces vamos a desarrollar, voy a desarrollar este positivo, ustedes desarrollan el negativo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Aunque esta partecita pues la voy a borrar, ¿sí? 3 factor de 6 más raíz cuadrada de 48, sí, porque la idea es no utilizar calculadora, ¿no? Sobre 6. Y esto lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Menos 6. Nuevamente colocamos la expresión 6 más raíz cuadrada de 48, ¿sí? Sobre 6 menos 1. Y eso nos tiene que dar ¿cuánto? Cero, ¿no? Entonces, desarrollamos. Yo no puedo simplificar este 3 con este 6 porque aquí el cuadrado no me lo permite. Entonces, eso sería igual 3, ¿sí? Es decir, 3. Y este, como es a más b al cuadrado, entonces yo tengo que recordar por matemática primaria, por matemática básica, ¿sí? Que a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. Yo no puedo llegar y decir que este a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Eso no es cierto, porque nos haría falta el término de la mitad. Si ustedes multiplican esto, pues lógicamente, o sea, a más b por a más b nos tiene que dar a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, pues vamos a utilizar esa formulita, digamos, esto se llama el binomio cuadrado perfecto, lo vamos a utilizar en el numerador. Entonces, el primero al cuadrado será 36, ¿sí? Más dos veces el primero, ¿sí? Que sería 6, por el segundo, ¿sí? Que sería raíz cuadrada de 48. Más 48. Entonces, ¿por qué 48? Porque es más b al cuadrado. En este caso, b es raíz cuadrada de 48. Entonces, raíz cuadrada de 48 elevado al cuadrado, pues simplemente nos queda 48. ¿Listos? Eso es importante tenerlo en cuenta, pues, ¿por qué? Porque debemos saber que que simplificar un radical, ¿sí? Una raíz cuadrada, pues, o se puede elevar al cuadrado o el radicando, o sea, lo que está metido dentro del radical, también está elevado al cuadrado para poderlo simplificar. Bueno, entonces seguimos acá. Listos. Entonces 3 por, y todo esto sobre 36, ¿no? Entonces aquí va a quedar 36. ¿Por qué 36? Por favor, por la propiedad. Voy a hacerla por acá para que no queden vacíos, sino para explicarles todo. A más b elevado al cuadrado, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, es igual. Ahí sí se va para cada término al cuadrado, mientras aquí en la suma o resta no. A al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, teniendo esa propiedad de potenciación, lo de arriba lo elevamos al cuadrado y nos da este binomio cuadrado perfecto. Y lo de abajo se eleva al cuadrado. Listos. Desarrollamos ahora. Este 6 con este 6 se puede simplificar. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo le pongo aquí un 1, una multiplicación de fraccionarios, entonces se multiplica 6 por el numerador y 1 por 6. Entonces, como el 6 se está multiplicando a ese binomio, entonces se puede simplificar ese 6 con ese 6. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué este 6 no se simplifica? Ojo, este 6 no se puede simplificar porque está, perdón, porque está sumando con un radical. Entonces, por eso no se puede. Menos 1. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, esto sería igual. Ah, perdón.
Qué pena que me comí un pedazo. Menos raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 48 menos uno, ¿sí? Menos uno. Y ahora sí. Entonces, desarrollamos esto que está acá. Entonces ya sabemos que 6 por 12, perdón, 2 por 6, 12. Y sumamos estos. Entonces, también puedo simplificar este 3 con este 36. Entonces, hagámoslo de una vez, ¿sí? Entonces, este 3 con este 36, esto nos daría un doceavo, porque tercera de 3 1, tercera de 36 12. Entonces, un doceavo factor ¿de quién? Entonces, vuelvo y repito, 36 más 48, ¿cierto? Lo sumamos más 12 raíz cuadrada de 48. Entonces, esto nos daría 36 más 48 sería 84, 84, más 12 raíz cuadrada de 48, raíz cuadrada de 48, ¿sí? O sea, esto sobre 12, menos 6 más raíz cuadrada de 48 menos 1. Raíz cuadrada de 48 menos 1. Recuerden que eso nos tiene que dar 0. ¿Será que sí vamos bien o vamos mal? Entonces, ¿ustedes qué creen? Revisemos los... Bueno, esto menos 1. Listo. Porque tiene que eliminarse esto, ¿no? Bueno, entonces, esto es igual. Lo que yo tengo acá, ¿sí? Este denominador, que es 12, yo puedo hacer lo siguiente. Lo voy a hacer aquí a este lado. Yo puedo llegar y coger 84, ¿sí? Sobre 12, sobre 12, más 12 raíz cuadrada de 48 sobre 2. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Simplemente lo que yo hice fue, este 12 es común para los dos términos en el numerador, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta como si tuviéramos una fracción homogénea. Entonces este 12 se va para este y este 12 se va para este. O sea, 12 es el denominador de 84 y a su vez 12 es el denominador de 12 sobre raíz cuadrada de 48. Bueno, entonces aquí ya nos podemos estar dando cuenta que este 12 con este 12 se simplifica, ¿cierto? Ahora, 84 dividido en 12, ¿sí? Es igual a 7. Bueno, pero vamos a seguir acá. Entonces, sigamos acá porque menos 6, no sé si me quepa, menos 6, menos por más, da menos, menos raíz cuadrada de 48, menos 1. ¿Listos? Por favor, aquí yo termino, menos 1. Sí, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, de ahí pasamos al siguiente. 84 dividido en 12, voy a hacerlo de azul. 84 dividido en 12, esto nos da 6, ¿cierto? O 7 más bien. ¿Cuánto nos da eso? 7. Más 7 más raíz cuadrada de 48. ¿Sí? Raíz cuadrada de 48. Menos 6 menos 1. Voy a poner este 1 aquí para que lo vean. Menos raíz cuadrada de 48.
Entonces, eso es, como se pueden dar cuenta, eso es igual a cero, ¿sí? ¿Y que por qué es igual a cero? Porque menos 6 menos uno da menos 7. Y menos 7 más 7, cero. Y más raíz cuadrada de 48 menos raíz cuadrada de 48, que simplemente nos da cero. Por consiguiente, cero es igual a cero. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos calculadora? No. Habrán algunos procesos pues que de pronto sí toca simplificar el radical porque es muy grande, ¿sí? O que de pronto no me da, me toca hacer alguna simplificación de la expresión. Pero como se dieron cuenta, ¿sí? Esto nos da cero. ¿Cuál sería la tareita? Ahora ustedes lo van a hacer con menos. Entonces, a menos b al cuadrado, porque lo van a necesitar, pues porque ahora va a ser menos, ¿sí? Y como necesitan elevar al cuadrado, es igual. Lo único que cambia es el primer signo. Nada más. De resto es exactamente igual. Menos 2ab más b cuadrado. Lo desarrollan así, hacen las sustituciones y listos. Cuénteme, ¿alguien sí lo trató de hacer por ese lado? ¿O hasta dónde llegaron? A ver, pregunto. Entonces, aquí sí ya no nos dio nada más o no nos dio nada diferente de cero, que 0,000001, ¿no? Nos dio cero exacto. Pues porque simplemente se redujeron los radicales. Entonces, preguntémosle acá a Jenny Rodríguez. Jenny, ¿me escuchas? Jenny Rodríguez. Sí, señor. Jenny, entonces llegamos a que cero es igual a cero. O sea, que ¿eso qué significa? O sea, de acuerdo, ¿por qué estábamos haciendo eso demostrando de que eso fuera cero? ¿Para qué? Para la gráfica. No, no precisamente. A ver, ¿a quién le preguntamos? Para hallar los puntos críticos, ingeniero. Bueno, sí, para hallar los puntos críticos. Muy bien. Pero para saber que la fórmula cuadrática me dio estos dos números y esas dos expresiones, perdón, y estas dos expresiones nos hacen cero, porque es que cuando yo digo igualamos esta función cuadrática a cero, significa que por la fórmula cuadrática yo voy a encontrar esos valores que en efecto me dan cero, ¿sí? Y yo puedo llegar y seguir trabajando con 2,15, puedo trabajar con 0,15, pero ya va a haber un error, ¿cierto? Un margen de error. Porque si yo lo que sigo trabajando es con 6 más raíz cuadrada de 48 sobre 6, que en efecto es algo muy similar para el proceso, pues ahí sí vamos a tener datos más concretos. Bueno, pero muy bien. Eso lo necesitamos para, eso lo necesitamos es para los puntos críticos. Bueno, muchachos, entonces, eh, la idea es que hagan el negativo, por favor. Ahí ya les di la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál fórmula? A menos B, ¿sí? La diferencia de A menos B elevado al cuadrado, ¿sí? Que es el cuadrado de ese binomio. Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Voy a borrar ese pedacito y seguimos acá. ¿Para qué nos servirá ese 2,15 y ese menos 0,15? Ahorita en la gráfica lo vamos a ver. Eh, Podríamos también utilizar la aplicación, ¿cierto? Para que la gráfica nos quede más fácil entenderla. Entonces, vamos a seguir haciendo lo de la primera derivada.
Después de que nosotros tenemos esos puntos críticos, ¿sí? Que por eso se llaman puntos críticos porque van a ser los máximos o mínimos de la función. Y de pronto yo digo esto muy rápido, pero pues como ustedes están viendo la grabación, pues pueden ir anotando y pueden ir deduciendo lo que digo, ¿sí? Entonces, como son estos puntos críticos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente los colocamos en una recta numérica, ¿sí? ¿Y cómo la hacemos? Entonces, vamos a hacer la recta numérica acá, ¿sí? Y colocamos esos valores. Entonces, si por aquí está 0, vamos a imaginar que por aquí está 0, por aquí está 1 y por aquí está 2. Entonces, por aquí debe estar 3. Bueno, esto lo hago para que ustedes vean lo siguiente. Lo voy a hacer de rojo. Entonces, ubicamos el punto 2,15. Entonces, el 2,15 va a ser 2,5, 2,1, 2,2. Entonces, va a ser como por acá. Vamos a imaginar que por aquí es 2,15. Y vamos a ubicar el punto menos 0,15. Entonces, si por aquí es menos 1, por aquí menos 0,15, 0,50, entonces por aquí va a ser menos 0,15. Entonces, ubicamos esos dos puntos que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces aquí menos 0,15 y 2,15. Y aquí 2,15. ¿Eso qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir encontrar tres intervalos. Pónganle cuidado. Desde menos infinito, ¿sí? Hasta menos 0,15. Porque hasta este punto. Ahí va a haber un intervalo. Otro intervalo, vamos a hacerlo de verde, es desde 0,15 menos 0,15, perdón, desde menos 0,15 va a ser ese intervalo hasta 2,15. Porque es lógico que si yo tengo dos puntos en una recta me van a generar tres espacios. Y por último, intervalo abierto, 2,15 hasta infinito. Y entonces esto nos generó tres intervalos. ¿Cuáles? Vuelvo y repito, por favor. Desde menos infinito hasta menos 0,15, porque hay un punto crítico. Y a ese lo vamos a llamar A. Ahora, desde menos 0,15, sin contar el punto, hasta 2,15, lo vamos a llamar B. Y desde 2,15 hasta infinito lo vamos a llamar C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar en A y tomamos un valor que esté en este intervalo, es decir, desde menos infinito hasta menos 0,15. Entonces yo puedo llegar y colocar aquí menos 1, ¿sí? Entonces yo coloco aquí menos 1 y lo sustituyo en nuestra función. Entonces esto nos quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 6 por menos 1, ¿sí? Menos 6 por menos 1, menos 1. Entonces, desarrollen eso a ver qué les da, mientras sigo borrando acá. ¿Cuánto les dará esa operación? Ustedes la pueden hacer sin necesidad de calculadora. ¿Alguien ya lo hizo? Bueno, vamos a empezar a preguntar porque cuando yo pregunto y no me contesta nadie, entonces vamos a preguntar aquí el primero que me aparece. Entonces, preguntémosle a Wilson Correal. Ah, pero a Wilson ya le había preguntado, ¿cierto? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí, no, no, no. Démosle otro porque
Preguntémosle a Marlon Pérez. Marlon Pérez, ¿cuánto Sí, le da esa ingeniero. operación? ¿Cuánto le da? La operación que sobre esta pregunta no la he hecho, ingeniero. O sea, no le he dado respuesta. Bueno, lo esperamos. Da 8, ingeniero. ¿Cuánto da? 8, Da 8 positivo, ¿no? O negativo. señor. Positivo. ¿Lo puedes explicar, por favor? Bueno, yo hice así, -1 a la 2, pues da 1. Entonces 3 por 1, 3. El otro 6 por -1 me da 6 de negativo. Entonces el signo lo cogí menos por menos da más. Entonces me quedó 6. Y -1, entonces 3 más 6 es 9, -1, 8. Listo, muy bien. Entonces, de ahí es donde nos da 0, ¿cierto? Entonces, listo, por fin, casi no termino de borrar. Esto es igual a 8 positivo. Entonces, muchas gracias. Entonces, -1 al cuadrado da 1. 1 por 3, 3 positivo. -6 por -1 da 6 positivo. Entonces, y 6 menos 1 da 5. Y 5 más 3 da 8. Es decir, esto nos va a dar positivo. Y podemos decir que esto es creciente. ¿Listos? Creciente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a coger un punto en el intervalo de B. Yo voy a escoger el 0 porque es más fácil. Porque al sustituirlo en la función, pues simplemente eso nos da 3 por 0 al cuadrado. ¿Sí? O sea, hacemos el mismo paso que el anterior. Menos 6 por 0. ¿Sí? Y a eso le restamos 1. Entonces, eso nos da -1. Es decir, que decrece. Ahorita lo van a ver en la función. Decrece. Decrece. Bueno, entonces, nuevamente 0 menos 0 da 0 y 0 menos 1 pues me da -1. Como nos dio negativo, decimos que decrece. Y por último, escogemos en el lado C 2,15, pues escogamos el 3, que es como el más sencillito ahí y está en el intervalo C. Entonces, hacemos lo mismo. 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 1. Y entonces, eso es igual. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 9 por 3, 27. 27 menos 1, que ese 1 de atrás, ¿sí? Sería 26. ¿Sí? Entonces 27 menos 1 da 26. Y 26 menos 18, entonces vuelve y nos da 8 positivo. No es que aquí coincidencialmente nos dio 8, ¿no? Entonces, nuevamente, 3 al cuadrado da 9, 9 por 3, 27, 27 menos 1 da 26 y 26 menos 18, que 6 por 3, 18, y esto sería negativo. Entonces 26 menos 18 da 8 positivo. Bueno, entonces, ¿será que si nos da 8 positivo? Sí. Es decir, que también crece. ¿Y por qué sabemos que crece? Porque nos dio positivo. Si nos da negativo, significa que crece. Y ahí termina el criterio de la primera derivada. Vamos ahora al criterio de la segunda derivada. Entonces lo colocamos por acá. Y aquí este va a ser más sencillo porque vamos a hacer prácticamente lo mismo de la primera, pero vamos a dejar el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Entonces, esta fue la primera derivada, entonces
Vamos a colocar acá que esto queda aquí. Y2', ¿sí? Y así se coloca la segunda derivada. Y2' es igual a 6x menos 6. 6x menos 6. Y hacemos lo que les iba a decir ahorita. Hacemos lo mismo, ¿sí? Igualamos a 0. Entonces, si yo igualo a 0, simplemente lo que hago es despejar 0. Entonces, este menos 6 pasa al otro lado y se vuelve ¿qué? Se vuelve positivo. Y este 6 que está multiplicando a x pasa a dividir. O sea que el número de inflexión es el número 1. Y aquí lo tenemos. Listos. Entonces, ya tenemos el criterio de la primera y de la segunda derivada. Nos hace falta hacer esta lineecita. Entonces, hacemos esta lineecita acá, ¿sí? Por favor, ¿para qué hacemos esta lineecita? Pues para mirar si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Entonces, tenemos aquí 0, ¿sí? Tenemos aquí 1. Y podríamos tener aquí 2. Bueno, no interesa. Pero aquí lo que me interesa saber es en el intervalo A, es decir, desde menos infinito hasta 1, si es cóncavo hacia arriba o es cóncavo hacia abajo. Aquí, desde 1 hasta infinito. Como solamente hay un punto, ¿sí? Solamente hay un punto que fue 1. Entonces, solamente van a haber dos intervalos. Vamos a llamar al primer intervalo A y al segundo intervalo lo vamos a llamar B. Y entonces, hacemos el mismo procedimiento. Sustituimos A en la segunda derivada, ¿sí? Entonces, a mí me queda fácil ver que A es 0, ¿sí? En esta voy a escoger, en este intervalo de menos infinito a 1, voy a escoger el 0. Y tendríamos que 6 por 0, pues da 0 menos 6, ¿sí? Yo escogí la segunda derivada, entonces esto da 6 por 0 menos 6. Eso significa que es negativo. Y esto es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Si hubiese sido en la primera derivada sería decreciente, ¿no? Entonces cóncavo hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos dio negativo. ¿Listos? Ahora, vamos a tomar después de 1. Entonces tomemos 2. Entonces en el intervalo B vamos a coger 2. Entonces multiplicamos 6 por 2 menos 6. Y eso nos va a dar positivo. ¿Por qué nos da positivo? 6 por 2, 12 menos 6 da 6 positivo. Entonces, aquí en este caso va a ser cóncavo hacia arriba porque nos dio positivo. Y listo, muchachos, ahí se acaban los dos criterios, pero vamos a hacer una gráfica eh, así a grandes rasgos para que podamos observar qué es lo que sucedió. Entonces, vamos a también a retroalimentar lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Que esa gráfica, aunque ustedes la pueden también desarrollar en qué, en la herramienta A. Entonces, habíamos dicho que menos 1, 1 y 3, si no estoy mal, ahorita reviso, 3 son raíces. Y eso lo hicimos, por favor, la clase anterior, mírenlos acá. Menos 1, 1, 3. ¿Sí? Ahora, nos dicen que hasta el punto menos 0,15, ¿sí? Desde menos infinito a menos 0,15 es creciente. Entonces, por aquí vamos a tener menos 0,15. Lo sustituimos, ¿sí? Y esto nos da más o menos como por aquí en 3. Ahorita les paso la gráfica. Entonces, esto significa que va subiendo hasta ahí, hasta 3. Pero miren qué pasa en 0,15, en menos 0,15. Pasó a B. Aquí estamos en el criterio de la primera derivada. Decrece. Entonces, esto empieza a bajar. ¿Sí? Decrece y pasa por el punto 1. ¿Sí? Este 1
es el que nos dice la concavidad, ¿no? Y en 2,15, por favor, acá en 2,15, entonces aquí era 1, aquí era 2. 2,15 es un poquitico más adelante de 2, ¿sí? Este es un 2, por favor. Este es un 2. Entonces va a ser como por acá, 2,15, la función va a tener un mínimo. Y pasa aquí por 3. Esto se va, algo aquí así. Y esa es la función. Pero ahora sí, por favor, la voy a explicar. Es importante entender. Entonces, desde menos 0, menos infinito hasta menos 0,15, por favor, hasta acá. Entonces, aquí en menos 0,15, dijimos que había un punto crítico. ¿Qué significa ese punto crítico? Que aquí hay un máximo, que la derivada es 0. ¿Cuál derivada? La primera derivada. Y aquí esto crece. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, aquí crece. En el intervalo A crece. Ahora, desde menos 0,15 hasta 2,15, ¿por qué? Porque es el otro punto crítico. Hasta 2,15, ¿qué sucedió con la función? Encontramos aquí un punto mínimo. Y esta función aquí decrece. ¿Listos? Entonces decrece. Y entonces miren cómo ya estamos utilizando, ¿sí?, el concepto de derivada como tal. Y ahora, desde 2,15 hacia positivo, aquí 2,15 hasta infinito, miren acá en 3, nos dicen que vuelve a crecer. Entonces, significa que la función nuevamente crece. Bueno, entonces aquí ya nosotros estamos encontrando valores que describen la gráfica como tal. Entonces, estos son los intervalos con el eje X. ¿Cómo hacemos para saber el intervalo con el eje Y? Simplemente darle valores a X igual a 0. Y aquí en 3 es el intercepto con el eje Y. Porque miren, 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado menos 0, eso, todo eso nos da 0. Y 0 más 3, pues significa que ese es el intercepto con el eje Y. Entonces, ya tenemos los interceptos con el eje X. Tenemos el intercepto con el eje Y. Tenemos el máximo, el mínimo, y solamente nos queda haciendo falta el punto de inflexión. El criterio de la segunda derivada dijimos que era 1, es decir, cuando X vale 1, y aquí lo tenemos, ¿sí? Cuando X vale 1, hagámoslo como azulito para que no nos confundamos acá. Cuando X vale 1, que es una raíz y a su vez es un punto de inflexión. Me dicen que de menos infinito hasta 1 es cóncavo hacia abajo. Y en efecto, desde menos infinito hacia 1 es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí como se pueden dar cuenta, si ven que está hacia abajo. Y por último, después de 1, ¿sí?, después de encontrar el punto de inflexión, después de 1 hasta infinito, va a ser cóncavo hacia arriba. Miren, esta U, ¿sí?, esto es infinito, ¿no? Esto va a ser cóncavo hacia arriba. Y listo, muchachos. Ahora sí, ya grafiqué mi función, ¿cierto? Y utilicé el concepto de la primera y segunda derivada para encontrar esos valores. X, y por favor, aquí le colocamos el nombre de la función. ¿Listo? Que es esta la que nosotros graficamos. Bueno, muchachos, yo creo que pues ya este es un tema, esta es una aproximación, digamos, ya del cálculo con un método numérico. ¿Por qué? Porque ya empezamos a observar cómo este método de la aplicación de la derivada me permite graficar funciones. Cuando ustedes empezaron en su matemática 1, ustedes solamente veían que para graficar una función era dar valores a la variable independiente para encontrar la variable dependiente y que la evaluación, que las tablitas. Aquí ya ustedes se pueden dar cuenta de que vamos utilizando un método, ¿cierto?, para encontrar los puntos críticos, puntos de inflexión, máximos, mínimos y los interceptos con los ejes. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, por favor, pendientes en el grupo, ¿sí? Pendientes en el grupo. Les vamos a detener la grabación.